Hablemos de lo que ocurre en la Convención Constitucional. A ver, el Pleno aprobó en particular que Chile es un Estado plurinacional. Eso está aprobado, eso va a estar en la Constitución. Por 115 votos a favor se determinó que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Eso está ya oleado y sacramentado, en el sentido que obtuvo la votación necesaria, y también el reconocimiento a las naciones indígenas y preexistentes y cuáles son esas naciones, y también que los pueblos, naciones indígenas preexistentes y sus miembros tienen el derecho al ejercicio de sus colectivos, de sus derechos colectivos e individuales, y también a la autonomía y el autogobierno, a su propia cultura, al patrimonio, a la lengua y el reconocimiento de sus tierras y territorios, entre otros. Todo esto está aprobado. Eso último fue aprobado justito, 104 votos. Recordemos que el quórum de los 2/3 son 103 votos. Avanza la convención, pero al mismo tiempo hay una negociación intensísima acerca del régimen político. Recordemos que el informe, la propuesta de la comisión respectiva de régimen político fue rechazado por el Pleno y fue rechazado por una votación contundente, prácticamente todos los artículos, y este es el corazón de la Constitución, uno de los corazones de la Constitución, y por lo tanto hay una negociación intensa para saber si Chile, ¿qué va a ser finalmente? ¿Presidencialista, semipresidencialista? ¿Va a ser un sistema parlamentario? Si es que va a haber una cámara, dos cámaras, si va a haber una asimetría, si es que hay dos cámaras entre ambas cámaras. Todo esto es lo que está en discusión y corren los días y por lo tanto el plazo para que se proponga nuevamente una fórmula que concite los 2/3 en el Pleno. Ese plazo está claro, es el sábado, finalmente el plazo que tienen para presentar las indicaciones para volver a presentar el informe de sistema político, y de ahí que están en reuniones intensas. Ayer de hecho hubo 2 para intentar ponerse de acuerdo y llegar con un informe lo mejor posible y que pase definitivamente la votación del Pleno. Hay constituyentes de distintos sectores que comenzaron a acercar algunas posturas acerca del diseño del régimen político, pensando en esta propuesta que debe ser reformulada la próxima semana con el plazo que les mencionábamos del sábado. Los principales nudos ahora están en las nuevas figuras que se buscan incorporar al Poder Ejecutivo: presidente, vicepresidente, un ministro de gobierno, que son las figuras que se están hablando, y en las atribuciones de la llamada segunda instancia. Ahora se llama Senado, sabemos que es así, pero ya no va a existir y por lo tanto hay que saber cómo se va a llamar y qué atribuciones va a tener esto en el trabajo del Poder Legislativo. Daniela Ruiz Tagle tiene todos los antecedentes. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ayer 2 reuniones y hoy día en la mañana se va a realizar otra en el ex Congreso. Las conversaciones incluyen a todos los sectores, desde el Partido Comunista hasta la derecha y también a los independientes. La idea es generar consensos que sean transversales en la propuesta reformulada de la Comisión de Sistema Político, que en una primera oportunidad, recordemos, vivió un duro revés, aprobándose en el Pleno solo 3 de 96 artículos. ¿Por qué se dio este resultado? Para no dejar amarrados, decían los convencionales, ciertos aspectos con eventuales modificaciones que se dieran a futuro producto de nuevos acuerdos. La idea era mantener libre el camino para un engranaje perfecto, es decir, que todo encaje. Los nudos más grandes podrían dividirse en 2: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Así existen intensas interrogantes sobre los puntos más pequeños, los detalles. Precisamente hay quienes mostraron apertura a generar consensos transversales, quizás puntos en común. Escuchemos al convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, y a la constituyente de Vamos por Chile, Marcela Cubillos. Todos nos hemos movido. Yo era semipresidencialista, ya estoy en un presidencialismo casi ni siquiera es atenuado, ya es casi un presidencialismo tradicional. Fue una reunión muy preliminar y por eso yo por lo menos prefiero hablar de que siempre están abiertos los caminos para converger en puntos de acuerdo, más que en la construcción de un acuerdo formal. La primera propuesta, recordemos, que pasó al Pleno y que en algún momento también se votó en la comisión, se había planteado la creación de nuevas figuras para el Poder Ejecutivo, un vicepresidente y un ministro de gobierno. En la comisión se aprobaron ambas figuras y esto había sido calificado como una especie de engendro jurídico por algunos convencionales porque no tenía sentido la cantidad de nuevas autoridades. Existe consenso, eso sí, en un presidencialismo
atenuado, es decir, reducir las atribuciones del presidente de la República, y en relación a eliminar una de las dos figuras, o un vicepresidente o eliminar al ministro de Gobierno. Escuchemos a la coordinadora de la Comisión de Sistema Político, Rosa Catrileo, y al convencional de RN, Raúl Celis. No hay otro sistema respecto del Ejecutivo que el presidencialismo. Se estamos debatiendo si va a ir acompañado o no y por quién va a ir acompañado, si es que lo va. Que tres autoridades son incompatibles, no puede haber presidente, vicepresidente y ministro de Gobierno. Ahí habrá que elegir, habrá que optar. El Frente Amplio y sectores independientes están por mantener al ministro de Gobierno, que tendría mayor cercanía con el poder legislativo y su figura serviría para salir de crisis políticas. El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, más allá de optar por mantener esta propuesta, indicó que nadie debe mantenerse quieto en una sola postura. O se eliminan ambas figuras, la vicepresidente y el ministro de Gobierno, o se elimina el ministro de Gobierno o se elimina el vicepresidente. En esa opción hay distintas posiciones dentro de los colectivos de la Comisión. Nosotros creemos que la figura que debe ser retenida es la de ministro de Gobierno. Yo espero que en este momento, y ciertamente esto vale para el Frente Amplio, y espero que valga para los demás, que nadie tenga líneas rojas en el sentido de puntos intransables. El Partido Comunista, el Partido Socialista y la derecha está por mantener al vicepresidente y que se presentaría de manera paritaria al presidente de la República. El convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, señaló que es una fórmula mucho más provechosa. Van desdibujando el carácter de jefe de gobierno y jefe de Estado del futuro o futura presidente. Entonces, en ese sentido, no estamos de acuerdo con el ministro de Gobierno y nos parece que, pensando en cómo el sistema o el régimen de gobierno incorpora mecanismos para superar las crisis, tener una vicepresidencia es mucho más provechoso. Bueno, en todo caso hay líneas rojas. Por ejemplo, para el Partido Comunista hasta el momento seguiría siendo intransable las minoritarias atribuciones que debería tener la instancia que reemplazaría al Senado para que ésta no se parezca, dicen desde Chile Digno, a la Cámara Alta actual y que no sea una entidad revisora. Para los independientes, una de las líneas rojas son las listas independientes parlamentarias. La convencional Alejandra Pérez, de la Coordinadora Plurinacional, sostuvo que no buscan retroceder en esa materia. Quizás hay temas que a nosotras estemos súper dispuestas a cederlos, pero hay otros temas que sí para nosotras son sensibles y porque venimos de un proceso en el que también se desarrolló de forma distinta para llegar a la convención. También estamos claras que no podemos retroceder, que si a la convención llegamos los independientes no puedes retroceder y volver a cerrar la puerta. O sea, para nosotros fue un avance. La semana pasada se aprobaron solo 3 artículos de 96 y ayer estos artículos pasaron a la discusión en particular por parte del Pleno. Todo esto en relación a sistema político y como ustedes lo decían al inicio, se aprobó que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Reconoce también naciones indígenas preexistentes, los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, dieguita, etcétera, y también se señala que los pueblos y naciones indígenas preexistirán y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales y tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad, cosmovisión, al patrimonio y a la lengua, etcétera. Aspectos aprobados el día de ayer que ya están en la propuesta de nueva constitución. Catherine Tomás. A ver, con respecto al régimen político, da la impresión que el presidencialismo atenuado triunfó. Sí. ¿No es cierto? Y habrá que ver si va con vicepresidencia. Y creo que la vicepresidencia también triunfó. Habrá que ver si hay además un ministro de gobierno. Pero parece que la fórmula va a ser presidente con vicepresidente y además en forma paritaria, ¿no es cierto? Sí, todo indicaría eso. Ahora, todo puede cambiar porque los acuerdos, los intentos por llegar a consensos, de todas maneras son fuertes. Esa intención porque se pueda firmar una indicación transversal es muy fuerte. Ahora, hay más convencionales que están por que se mantenga esta figura de vicepresidente que se presentaría como dupla paritaria al presidente de la República y todos concuerdan en que no pueden existir 3 figuras en el poder ejecutivo. Tiene que eliminarse una o quizás se eliminan las 2, quién sabe. Claro, porque gobernaría un el otro nudo es el poder legislativo. Tomás Cate. Bueno, si solo para cerrar el tema del Ejecutivo, claro, serían
3 personas, o la propuesta que se planteó en algún momento eran 3 personas, 2 electas por elección popular y una nombrada de confianza finalmente de quien llegue a la presidencia. De ahí que no se entendía bien que 3 personas finalmente tuvieran la concentración del poder, obviamente quitando la atribución al presidente, presidencialismo atenuado, etcétera. Pero yo entiendo que es más bien la figura que está prevaleciendo actualmente es esta dupla, no una elección de 2 personas que vayan en una dupla paritaria, además, hombre-mujer, y que sean electas por elección popular. Además que no se entendían tampoco las atribuciones de cada uno, porque eran muy similares, la del ministro de Gobierno y la de un vicepresidente. ¿Quiénes están por la vicepresidencia? El Partido Socialista, la derecha, el colectivo del apruebo, también está por propuesta el Partido Comunista, algunos independientes, y por la figura del ministro de Gobierno el Frente Amplio y algunos independientes. Lo segundo, con respecto al sistema legislativo, claro, se habla de un bicameralismo asimétrico en el sentido de que, se entiende asimétrico básicamente porque una Cámara tendría una representación política en base a la población y la otra tendría una representación territorial, no en base a la población, sino territorial. Digamos como es el Senado en muchas partes, y pongo el ejemplo, pero podría poner otros ejemplos, el de Estados Unidos, donde Alaska elige tantos senadores, Alaska que es chiquitito, ¿no? Elige tantos senadores como California, porque esa es la representación territorial. Entonces, aquí así era, bajo esta Constitución, y esto fue modificado por la clase política, pero así era. Tenía otro problema esta Constitución, el tema del sistema electoral binominal, pero no era de la Constitución, ¿eh? Era un sistema de la ley, más que de la Constitución. Bueno, si es, algunos dicen, entonces se está discutiendo, ya si es bicameral, ¿qué capacidades legislativas va a tener el Senado o lo que reemplaza al Senado? Entonces, algunos dicen solamente temas regionales, otros dicen solamente temas nacionales y no internacionales, por ejemplo, la ratificación de los tratados internacionales. Y esta es una discusión fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que en esta Constitución ya hay acuerdo que no va a haber leyes supramayoritarias. O sea, leyes con quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, todas aquellas leyes que requieren un quórum especial para ser aprobadas y no solamente la mayoría simple. Si no hay leyes supramayoritarias y además no hay una segunda instancia revisora, muchos dicen que podría haber muchísima inestabilidad legislativa, principalmente en temas que requieren alguna estabilidad, el sistema electoral, el sistema de pensiones, el sistema que requieren alguna estabilidad. Entonces, yo creo que aquí está la discusión y a lo mejor, o estoy equivocado, esa es una moneda de cambio, ¿no? Podría ser. Nada se descarta en lo que son estas negociaciones. De hecho, en algún momento se habló que algunos sectores habían ingresado propuestas con, como se dice el buen chileno, con el tejo pasado, decían algunos, para poder negociar de manera más fácil en esta idea de que se devuelva a la comisión respectiva. El nudo, Tomás, Catherine, está en la intensidad de la asimetría de esta segunda instancia. Recordemos que se le denomina por parte de algunos convencionales segunda instancia, para no ponerle nombre precisamente a esta entidad que reemplazaría al Senado. Y yo les quiero contar un dato, que en algún momento se habló que quizás podría existir consenso en cambiarle el nombre al Congreso, que sería la Cámara más fuerte, más robusta, de Congreso Plurinacional, que fue lo que se había planteado en algún momento en la comisión, a Congreso de Diputadas y Diputados, o Congreso de los Diputados. Eso es algo que puede salir también de estas negociaciones que se están dando, o conversaciones. Se dice que hoy puede ser un día relevante en materia de que pueda salir humo blanco. Yo creo que no, porque hasta ayer las posturas estaban muy estrechas. Seguía este tira y afloja en relación, por ejemplo, a mantener las facultades muy limitadas en relación a esta segunda instancia legislativa, que sea solamente en materia territorial, regional, y por otro lado está esta otra intención de que sea una Cámara más robusta. Vamos a ver cuál es la fuerza que se mueve finalmente de su postura inicial. Sí, la idea de esa reunión finalmente era que la conclusión más bien era que fue un buen ambiente, pero no necesariamente se avanzó en acuerdo, sino que más bien hubo sinceramiento de hasta acá llego yo.
esto puedo negociar, de acá no me muevo, ¿no? Esencialmente. Así es. De hecho, según conocedores de estas reuniones, de la primera reunión, de acuerdo a fuentes de Bio la radio, la primera reunión se realizó en dos partes, dividida por un receso. La primera para dar a conocer posturas políticas, la segunda para conocer el fondo, y en la tarde-noche, ya finalizó tarde la última reunión, también intentaron realizarse acercamientos, pero lo cierto es que hasta este momento no hay algo zanjado. Ahora, ojo, porque están contra el tiempo, porque el sábado vence el plazo para ingresar indicaciones, estas indicaciones que se van a votar en la Comisión de Sistema Político. La próxima semana estas indicaciones tienen que ser votadas, reformuladas. Todas estas propuestas que fueron rechazadas, los 93 artículos rechazados, tienen que ser reformulados por la Comisión de Sistema Político, y se espera que a más tardar el 4 de abril ya se esté votando por el Pleno. O sea, tienen muy poco tiempo para diseñar el régimen político del país. Oye, sí, yo encuentro que es un poco loco estar diseñando un sistema político con esta velocidad, con esta presión. En 10 días, en menos de 10 días. Exactamente. O sea, con todos los equilibrios que esto debe tener, las atribuciones que se deben entregar a cada órgano, es realmente, y además que esto tiene que tener una armonía entre todas las normas, muy, muy complejo. Mira, rápidamente, ¿quiénes llevan la voz cantante en la comisión? Los coordinadores de la comisión, Rosa Catrileo, Ricardo Montero, pero la mayor influencia. Ahí están las voces de aquellos que llevan a cabo más o menos las conversaciones, ¿no es cierto? A ver, Rosa Catrileo y Ricardo Montero han sido y han cumplido la función de moderación. Ellos tratan de hacer que se realicen estas reuniones. Ellos han citado a estas reuniones para que se pueda llegar a acuerdo, pero en las distintas fuerzas políticas cada uno también tiene su representante, ¿no es cierto? En este caso del Partido Comunista tenemos a Marcos Barraza, Bárbara Sepúlveda. En la derecha, la que mayoritariamente lleva las conversaciones es Marcela Cubillos, por ejemplo. En otros sectores como el Partido Socialista, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, etcétera. Son nombres que son los que se están sentando a la mesa para finalmente poder acercar posturas. Atria. Fernando Atria del Frente Amplio, Jaime Baza. Ayer veíamos a Jaime Baza conversando con convencionales independientes de la comisión, con Alondra Carrillo, que es de Movimientos Sociales Constituyentes. Estaban conversando ahí en los jardines del ex Congreso. Vaya a saber uno si es a propósito de este tema. Oye, para terminar y rápidamente, se aprobó que Chile es un Estado plurinacional, que es un Estado intercultural. Se aprobaron quiénes son los pueblos originarios, se van a establecer con nombre exactamente cuáles son los pueblos originarios, el derecho a su propia cultura, pero atención, a la autonomía, al autogobierno y además el reconocimiento de sus tierras y territorios. Reconocimiento. A ver, si hay autonomía, si hay autogobierno, haber autogobierno sobre esas tierras y territorios. Se determinó un mecanismo para establecer cuáles son las tierras y territorios y en qué consiste el autogobierno o no. Lo que señala este artículo es que en el cumplimiento de lo anterior el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos en el ejercicio y distribución del poder. Acá se señala que se debe incorporar la representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, también todo lo que tiene relación con la representación política en órganos de elección popular a nivel local. Es lo único que se aprobó el día de ayer en materia de sistema político. Todo lo otro, recordemos, va a tener que ser abordado, analizado, votado por la Comisión de Sistema Político, que son los aspectos precisamente que se rechazaron y que dan esta especie de engranaje de que todas las normas tengan sentido, tengan coherencia entre sí. Pero lo cierto es que se aprueba el artículo 5 en relación a el derecho a la autonomía y al autogobierno y no sale estipulado al menos la... Claro, pero eso tiene que explicitarse, ¿qué es autogobierno? ¿Cuáles son los territorios? O un mecanismo para determinar cuáles son los territorios. Pero esto tiene que explicitarse porque si no, ¿en manos de quién va a quedar eso? Si es que no se explicita claramente.
A ver, nosotros conversábamos jueces, ¿no? con constituyentes que son de centro izquierda y que aprobaron esta norma. Y ellos nos decían que hay que desdramatizar un poco lo que se aprobó y señalaban que en el fondo ya existe el autogobierno en los distintos pueblos. Cada uno tiene su representante. Lo que ocurre acá, dicen ellos, es que la Constitución lo reconoce. ¿Cómo ¿Dónde existe el autogobierno? Y el control de los territorios que no sea... ¿Dónde existe eso? No sé. Claro. Perdón, ¿quién dice eso? Lo decían algunos convencionales en la interna, para cuando uno les consultaba por qué aprobaron esta norma. No hay que desdramatizar esta situación porque ya existe el autogobierno, por ejemplo, en las corporaciones, ya existe un autogobierno ahí y en este caso lo que se busca hacer es que se le reconozca por parte de la Constitución. Ya, lo que pasa es que las constituciones tienen que, entre otras cosas, ser claras y ser precisas, porque, o sea, lo que se busca en cualquier legislación es precisión y no ambigüedad. Y si se va a dejar como materia de ley, que también quede explicitado. Porque si no... Claro, porque si no queda un amplio espacio para la interpretación. ¿Quiénes empiezan a interpretar? Los políticos. Para allá y para acá. ¿Quiénes más empiezan a interpretar? Los jueces, para allá y para acá. Por lo tanto, se produce una inestabilidad enorme. Y es deber de los convencionales, primero, que haya claridad y segundo, no generar inestabilidad, porque las constituciones lo que pretenden es otra cosa, que haya estabilidad. Es al revés. Es raro todo eso. Ya, estamos contra el tiempo, así que hay que seguir trabajando. Nosotros se espera que a las 9:30 se realice una nueva reunión por parte de estas fuerzas políticas de sistema político para ver si es que existe hoy humo blanco, pero es muy probable que el sábado en la mañana estén redactando las indicaciones. Gracias. Buenos días. Gracias. Chao, Daniela, hasta pronto. Oye, hablemos del sistema político, perdón, del sistema de justicia. La Convención despachó el borrador de la nueva Constitución, el artículo que crea un nuevo órgano que será a cargo de la administración y gobernanza del futuro Poder Judicial, que se trata del Consejo de Justicia, la instancia que concentrará todo el poder en el Sistema Nacional de Justicia. Claro, es considerada una de las normas que genera uno de los cambios más relevantes en el diseño institucional de la magistratura, porque implica una innovación en la estructura de la judicatura, que incluye cambios profundos en la manera en cómo se ha organizado hasta ahora el sistema judicial. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el Consejo de Justicia? Textual. Este es el artículo aprobado por el Pleno, o sea, va a estar en la nueva Constitución. El Consejo de Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia del judicial. Está encargado del nombramiento, del gobierno, de la gestión, de la formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad. Pese a que se aprobó su creación, varios de sus artículos fueron rechazados. Y esto significa que esas normas volverán a la Comisión de Sistema de Justicia para ser corregidas. Y sus artículos son los que regulan la composición de este Consejo y también sus facultades. Varios convencionales quieren acotar sus atribuciones y también modificar el tipo de integración que va a tener este Consejo. La propuesta que llegó al Pleno fijaba un máximo de 17 personas que serán parte del Consejo, pero solamente 6 de ellas eran cupos destinados para jueces o juezas. Por eso, la Convención se abrirá nuevamente a un proceso de debate para discutir esos aspectos. En el exterior de los magistrados y el mundo académico están muy atentos a cómo se va a llevar el debate, porque adelantan cuáles serán los puntos más controversiales. A ver, algunos decían que solamente debería preocuparse de la administración del Poder Judicial. Nada más. Este es un debate que viene hace muchos años, no es de ahora. Pero para los supremos, para algunos analistas, causó alguna sorpresa que se van a preocupar no solamente de la administración, sino que también para el nombramiento de los jueces, su calificación en cuanto a medidas disciplinarias, etcétera, etcétera, y por lo tanto entrarían ya prácticamente a tener muchísima incidencia en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial, en la disciplina, gobierno, gestión, formación de los jueces. ¿Con qué visión van a formar los jueces? Los jueces se forman de determinada manera y por lo tanto aquí dicen que la composición es fundamental para que no caiga en un órgano absolutamente político y por lo tanto la política está influyendo incluso en la formación de los futuros magistrados. Y otra cosa que habrá que ver es que
se votará en el Pleno de la Convención este viernes los derechos de la naturaleza y los bienes comunes naturales. A inicios de marzo, el Pleno rechazó la mayor parte del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Y por lo tanto también aquí hay un trabajo acelerado de un total de 40 normas, incluyendo dentro de estas 40 2 transitorias. Solo 6 normas consiguieron superar el quórum de los 2/3 de los 103 votos a favor necesarios para ser aprobada en general. Y luego apenas media norma avanzó en la discusión en particular. Entonces, después de esto que sucedió, todo lo que se rechazó volvió a la comisión para ser nuevamente discutido y votado. Para efectos de proponer un informe de reemplazo que tenga modificaciones a las normas que se rechazaron en general y un informe de segunda propuesta constitucional para aquellos que fueron rechazados en particular. Este trabajo en la comisión ya terminó, por lo que ambos informes están listos para ser votados ¿cuándo? Este viernes en el Pleno de la Convención. El resultado de esas votaciones terminó con una reducción bastante importante de las iniciativas que se habían propuesto en un principio, porque de 40 que se debatieron en primera instancia en el Pleno, mañana van a llegar solo 9. 6 de esas normas están contenidas en el informe de reemplazo. Una de ellas es el artículo 4 sobre los derechos de la naturaleza, que dice lo siguiente: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El articulado agrega que el Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza, según lo determine la Constitución y las leyes. Y también se aprobó el artículo 9, donde se señala que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Otra de las propuestas que se aprobó fue la número 12 de los bienes comunes naturales. Ahí se establece que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza no susceptibles de apropiación. Y añade que el Estado es custodio de estos bienes, debiendo conservarlos, resguardarlos y administrarlos, asegurando una gestión participativa y democrática. Dice también que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas respecto de los bienes comunes naturales que la Constitución determine. Estas autorizaciones estarán sujetas a causales de caducidad, revocación y a obligaciones específicas de conservación. No habrá derechos de propiedad sobre esas autorizaciones. Y el texto indica que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a los bienes naturales situados en sus territorios, en conformidad con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Se aprobó también el artículo 19 o 19 acerca de acceso responsable a la naturaleza. Ahí se reconoce a todas las personas el derecho a acceso responsable, universal y temporal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas y lagos. Este derecho se ejercerá respetando los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Y el artículo 20, en la gestión de residuos, dice que es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos en la forma que determine la ley. El artículo 26 acerca de principios ambientales dice que son principios para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Y respecto de crisis climática y ecológica, se dice que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. El artículo 23 que se aprobó es sobre los animales. Ahí se señala que los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia. Y se reconoce el derecho de la participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley. Así más o menos queda esto que va a ser presentado el día viernes. Déjame hacer un paréntesis porque hasta ahora está la ministra del Interior, Isquia Siches, participando en un foro de ICARE. Está hablando de varios temas, entre ellos se ha referido al proceso constitucional. Escuchamos. Política y democracia, bueno, tenemos un gran desafío, creo que todo el sector político y yo que he participado desde política desde otra perspectiva, que era un poco más sectorial, desde el colegio médico, nos tenemos que hacer cargo y nunca perder esa perspectiva de lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas que confían en las estructuras. Si no, estas nuevamente se ven fragilizadas. Por eso instrumentos como la nueva Constitución, el rol de nuestros parlamentarios, las autoridades locales, las consultas, los vehículos para poder mantener un contacto directo y estar en los zapatos de las personas que habitan nuestro país es tan necesario, y pensar nuevas formas de democracia. Hoy día, con la mirada que está dando la nueva Constitución, aunque algunos
algunos les parezca que a veces son cosas muy transformadoras, desde mi perspectiva son más necesarias que nunca, porque si no tenemos el problema de que se pierda la confianza en los instrumentos que nos permitan llegar a acuerdos como ciudadanía, que como es obviamente la propia democracia. Muy brevemente les quiero contar algo de esta oportunidad para conversar con ustedes en torno a propuestas de nuestro norte, contarles que tenemos un gran desafío, algo que no se va a resolver naturalmente de forma telemática. Recordemos que ella está con coronavirus y por lo tanto está recluida en su casa. Volviendo Sigamos con el tema de la convención. Al tema de la convención. Ayer la Comisión de Derechos Fundamentales de esta instancia despachó al Pleno su segundo informe relacionado con la libertad de expresión. Dentro de los cambios que se realizaron luego de su rechazo en plenario hace 2 semanas está la exclusión de la norma que condena el negacionismo o justificación de violaciones graves de derechos humanos, reemplazándola por toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma y por cualquier medio. Para el convencional de Chile Digno, miembro de la Comisión de Derechos Fundamentales, Roberto Celedón, la prohibición del negacionismo es un tema que debe ser abordado en otros espacios institucionales. Yo creo que son valores generales que son muy importantes, que estén presentes en el conjunto de la sociedad, pero pueden ser en otros instrumentos de carácter legal los que puedan regular esto. Dentro de los artículos aprobados se encuentra el número 8, que hace alusión al rol del Estado en la condena de los discursos de odio, ya que este deberá generar un marco legal para sancionar, señalando que el Estado deberá tomar todas las medidas destinadas a eliminar el discurso xenófobo, la apología de odio racial, religioso, sexual o de género. La ley podrá establecer las responsabilidades por las infracciones a este artículo. De acuerdo con Alfredo Moreno, que es constituyente de Chile Vamos y también miembro del Comité de Derechos Fundamentales, la aplicación de esta disposición podría traer como consecuencia la censura. Si este artículo es aprobado, esas personas que estén en el Estado, quienes tengan las autoridades en el gobierno, podrán aplicar censura frente a ellos. Eso es súper grave y creemos que va en contra de todas las libertades y de los principios que deben primar en una democracia. El convencional de Chile Vamos, Manuel José Sandón, sostuvo que el artículo 8 es muy amplio y que se puede prestar para malos entendidos. A simple vista parece que un artículo bien redactado, entendemos que debiese tener ciertas limitaciones que en este caso no se contemplan. En cuanto a establecer cuál es la finalidad del discurso, si realmente pretende generar odio o violencia. Esta propuesta deberá ser debatida en el Pleno durante la próxima semana. Necesita 2/3 de los votos para formar parte finalmente del borrador de la nueva Constitución.